Salmo capítulo 9. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellos. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión. Proclamad entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus manos. Y Hayón Selat, los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son sino hombres. Selah. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por estar en este lugar. Queremos acercarnos a inquirir de tu palabra, a poder conocerte a través de cómo, oh Señor, te has revelado a través de la historia, pero también en tu santa palabra inspirada por tu Espíritu. Ahora, oh Señor, de la mejor manera cada uno de nosotros, Señor, pueda prestar atención, pueda descansar en tus promesas, pueda ser fortalecido por medio de ello. Y Señor, al que está débil, sé tú su fortaleza. Al que está inseguro, oh Dios, sé tú su baluarte, su castillo fuerte. Y también, Señor, aquellos burladores de los cristianos, que también, Señor, que recuerden, que reconozcan que hay un Dios y que también son solamente polvo y son solamente hombres ante tus ojos. Tú gobiernas, tú reinas de generación en generación y por eso, Señor, te alabamos con todo nuestro ser y cantamos, Señor, de tus maravillas que has hecho en nosotros. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos volviendo una vez al mes en la serie del libro de los Salmos, y esta vez nos acercamos a este salmo para el director del coro, sobre Mutlaben, Salmo de David. Así debe leerse de comienzo a fin. Podemos saber, como dice este salmo, pertenece
a David. Quiero dar por título a este estudio, a este sermón en esta noche, la alabanza por la justicia de Dios. La alabanza por la justicia de Dios. Y aquí tenemos a David proclamando, orando, alabando por la justicia de Dios. Para cada uno de nosotros, entonces, el Salmo 9 se convierte en oración. Para cada uno de nosotros el Salmo 9 se convierte en adoración, y esto es muy interesante. Es una canción, un canto nuevo de acción de gracias. Por eso versículo 1 y 2 nos dicen: en ti me alegraré, en ti me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Ahora, lo que David está haciendo aquí es, ¿no?, su corazón, hermanos. Su ser está realmente agradecido a Dios. David tiene una razón para dar gracias. David aquí expresa alabanza a Dios porque Dios ha obrado en justicia. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en su justicia? Ha destruido a sus enemigos. Por eso la acción de gracias por la justicia de Dios. Ahora también el Salmo 9 no solamente es una exclamación de la justicia de Dios en los labios de David, pero también el Salmo 9 es una alabanza, porque Dios va a juzgar las naciones. El Salmo 9 es un salmo también profético, hermanos, porque David ve lo que tal vez nosotros no hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos atrás, pero David ve en este salmo como a Jesucristo en Sion reinando como el juez justo. Este es un salmo profético, donde las naciones van a ser destruidas, el anticristo va a ser destruido, y el hijo de David se va a sentar en el trono de David y va a gobernar desde allí. Esto es lo que David ve. Ahora podemos notar cómo empieza el salmo. Este salmo dice para el director del coro, y aquí tenemos estas palabras sobre Mut Laben. ¿Qué es Mut Laben? La palabra hebrea aquí, Mut, es una que significa muerte, y la palabra hebrea Ben es una que significa hijo. Y esto, al juntar o este prefijo, las palabras Mut Aben, formamos la palabra que significa la muerte de un hijo. Y no sabemos si esto se refiere a un contexto, ¿no?, en la historia de Israel, pero estas dos palabras significan esto, la muerte de un hijo. David estaba orando en el capítulo 6, en el capítulo 8, por sus enemigos que tenía como rey. Pero se convierte en una alabanza aquí, como decimos, por la muerte de un hijo. Es un poco extraño, pero eran los enemigos directos de David. Y David celebra la justicia de Dios, porque David representa también a su pueblo. David tiene un pueblo y es el pueblo de Dios. Y lo que esto nos lleva a nosotros, a los cristianos, es que así como David confiaba en la justicia de Dios para la reivindicación, ¿no?, de la justicia de Dios, nosotros, los cristianos, también podemos confiar en esos momentos de dificultad. Ahora podemos tal vez pensar en el Salmo 7, ahí tienes a Cus, tal vez ese hijo de muerte sea personalmente Cus, o David tenga en mente, porque Dios lo liberó. Usted tiene el Salmo 7, puede en su momento revisarlo, pero también puede ser, ¿no?, a un hijo que puede estar conectado en el juicio de las naciones. Versículo 5 nos dice: has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre, jamás. Puede ser un hijo de las naciones, o como el versículo 15 dice: las naciones se han hundido en el foso. ¿Qué hicieron? En la red que escondieron quedó prendido su pie. Entonces, esta es, ¿no?, una descripción de la muerte de un hijo. Ahora, ¿a quién apunta este hijo? Nada más que no sería otro que el anticristo. El hijo, ¿no?, muerto. Por eso dije, este salmo es profético. Al final David está ahí profetizando a Cristo, ¿no?, desde Sion gobernando. Ahora vamos a ver este salmo en 5 secciones.
principales. Y quiero que empecemos la primera parte, versículos 1 al 10. Vamos a ver primero, David da gracias a Dios y alaba a Dios. David da gracias y alaba a Dios y empieza así: alabaré al Señor, alabaré al Señor. Versículo 2, cantaré alabanzas a tu nombre. Así empieza estos versículos 1 y 2, y esto describe a un creyente, hermanos, agradecido, con el corazón de alabar a Dios y engrandecer a Dios. Esa palabra con todo, alabaré al Señor con todo mi corazón. Ese todo, hermanos, describe todo el ser que uno puede, no, con todo su ser que uno puede exclamarlo o cantarlo. Algo práctico que nosotros hacemos a veces en las oraciones, decimos: te doy gracias, Señor, ¿no? Y eso sale de nosotros. Puede ser con fortaleza, puede ser con pena, con llanto, pero también cuando venimos a cantar damos gracias de verdad. Y a veces cuando levantamos nuestros cantos, lo hacemos con todo nuestro ser. Pero David aquí tiene esto en mente. Él quiere testificar. Él ha sido testigo de la justicia de Dios porque ha destruido a sus enemigos. Él está contando las maravillas, como dice el versículo 2. Esto nos trae a nosotros para poder meditar, hermanos, en un Dios tan grande que puede ayudar a sus hijos, a un Dios que puede socorrer. Y sus hijos se deleitan en eso y lo reconocen. Y por eso le alabamos, por eso le adoramos y por eso nos regocijamos. Por eso el versículo 2 dice: y me regocijaré. Y me regocijaré por la justicia que ha obrado. En otras palabras, Dios había respondido a la petición de David. Y David no dependía de su ejército. Y David no dependía de su fuerza, de su fortaleza, sino dependía de Dios. Así como Dios le dijo a Abraham: yo voy a ser tu escudo por delante y por atrás. No temas, no temas. Y aquí tenemos una respuesta de Dios para David, y David por eso está alabando. Ahora, cuando David dice estas palabras, ¿no?, de todo su corazón, él nada más quiere adorar a Dios. Dice Charles Spurgeon: medio corazón no es corazón. Pueden ustedes pensar, si nosotros decimos que vamos a alabar de corazón, entonces tiene que ser de todo corazón. Spurgeon simplemente dice: medio corazón no es corazón. O hay esta frase, ¿no? Media verdad o la mitad de una verdad no es verdad. Por eso aquí el corazón de David es todo, hermanos, y lo eleva todo para poder dar gracias al Señor. Y David aquí quiere contar ¿a quién? A las personas, a la multitud. Todas tus maravillas contaré. ¿Y a quién? Al pueblo. Delante de los hombres, David dice en otros salmos: voy a cantarte, voy a exclamarte por las maravillas que Dios había hecho. Ahora, esa palabra maravilla o maravillas es plural, hermanos. ¿Qué maravillas, qué respuestas Dios tuvo para con David? No solamente fue una, pero dice aquí: contaré, dice, todas tus maravillas. Esto quiere decir, hermanos, que David quería contar a la gente todas las cosas extraordinarias de Dios que había hecho en su vida. Y nosotros podemos meditar por un momento qué maravillas el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros cantamos un himno: maravilloso es el gran amor. Y eso es maravilloso, hermanos, con nuestros labios y con entendimiento lo decimos. Pero note aquí que David quería cantar alabanzas al nombre de Dios. No cantaba lo que hoy se puede cantar. Hoy día mucho de lo que se canta, hermanos, es mundano. Mucho de lo que hoy se canta es trivial. Mucho de lo que hoy se escucha en muchos lugares no tiene nada que ver con este Dios altísimo. Fíjese, David quiere cantar la segunda parte del versículo 2: cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. David canta a Dios. ¿Y qué pasa hoy día con los cantos? Es muy crítico.
Estamos en una crisis en la adoración también, porque Dios, hermanos, no acepta la adoración de aquellos que pueden estar elevando de esa manera. Ahora, hay otros que niegan reconocer a Dios en sus cantos. Dios no los acepta. Dios no los reconoce, no solamente de aquellos que niegan su nombre, sino de aquellos que no pronuncian correctamente el nombre de Dios. Ahora, el Dios Altísimo se nombra en las Escrituras como en otros nombres: Elohim, el Adonai, Jehová, el Señor. Tenemos las Escrituras en otros títulos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cantos trinitarios, hermanos, himnos trinitarios. Él es conocido por su nombre. Él es el Altísimo, como dice este salmo, y su nombre es el Señor Jesucristo. Y aquellos que se niegan a reconocer, aquellos que no quieren cantar o reconocer a este Dios Altísimo, simplemente, hermanos, no están adorando, y sabemos el fin de ellos. Ahora, aquellos también que se niegan a no honrar, el Señor no los va a tener por inocentes, sino que son culpables. Por eso toda criatura debe dar acción de gracias. Pero esa acción de gracias debe ser reconocida por el Dios Altísimo. Ahora comenzamos el versículo 3. Dice el versículo 3: cuando mis enemigos retroceden. ¿Qué pasa aquí? El versículo 3, David va a dar 4 razones por lo que desea alabar a Dios y agradecerle a Dios con todo su corazón. Versículo 3 dice de esa manera: cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Aquí David ahora va a mostrar las razones, como dije, por las cuales va a alabar a Dios y va a agradecerle a Dios con todo su corazón. Entonces vamos a ver versículo 3 y 4. Voy a leer versículo 4. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Y aquí está la primera razón por la cual David alaba a Dios: por su liberación personal. David alaba a Dios aquí por su liberación personal. Cuando mis enemigos, dice. Y ahí viene lo personal. Recuerden, David, hermanos, fue un hombre guerrero. Antes era un pastor de ovejas, pero como rey él es forjado, ¿no?, para ser un guerrero. Ahora, si David fuera, por un momento nos ponemos a pensar en estos tiempos, ¿no? Si estuviera un ejército o estuviera dirigiendo un batallón, sería un David distinguido, yo diría. Pero en su tiempo David era, todos reconocían quién era David. Cuando derrotó a sus enemigos, todos temían la espada de David, no se miraban en su tamaño, porque Dios peleaba por él. Dios estaba con él. Entonces David no es cualquier guerrero, pero si fuera David en ese tiempo, yo creo que enseñaría supervivencia, cómo un guerrero debe sobrevivir y podría sobresalir. Pero David, hermanos, diría, no se debe a eso, sino se debe a que Dios estaba con David. Es Dios quien estaba protegiendo a David. David siempre tenía a Dios de su parte. Y ahí, ¿no?, es que obtenía las victorias. Y muchas veces David tiene que consultar a Dios si va a salir o no va a salir a pelear contra su enemigo. Porque Dios sabía que iba a hacer justicia, ¿no?, a los hombres o a los enemigos de Israel. Entonces David podía salir sabiendo que iba a derrotar. Y eso muestra que David tenía una relación cercana con Dios. Ahora, los enemigos de David, ¿qué pasaba con ellos? Perseguían a David. Y se ve desde el comienzo, incluso antes que David estuviera en el trono, Saúl lo estaba persiguiendo. Y cuando David se desviaba, sus hijos lo estaban persiguiendo. Pero cuando David estaba en comunión, hermanos, siempre obtenía victoria, siempre salía triunfante. Dios estaba con David, los ojos de Dios estaban sobre David.
Y David conocía eso. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso muestra, hermanos, la integridad de este guerrero David. Porque Dios lo protegía y David amaba a Dios. Versículos 5, 6 tenemos la segunda razón. David alaba a Dios por su liberación nacional, no solamente primero personal, sino ahora David alza en alabanza por su liberación nacional. Versículos 5 y 6. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellos. Podemos aquí cuidadosamente ver el versículo 5. El juicio de Dios contra las naciones. Dice, has reprendido las naciones. Esto quiere decir, hermanos, que Dios obró, que Dios trajo juicio, que hubo muerte, que hubo exterminio, que hubo extinción. Y lo que sucede en el versículo 6 dice, a los enemigos de Israel ha llegado, ¿qué? Su fin, ¿no? Ha llegado su fin. Esto es, usted dice muerte, usted dice sangre, usted dice violencia. Esa es la imagen que se tiene aquí. Las naciones y las ciudades, como son aquí desaparecidas o son demolidas. Y no va a pasar eso, hermanos, en el futuro. La tierra va a ser destruida. Por eso dije, este salmo es profético. Tal vez no lo vemos así, pero David lo vio así, hermanos, 1000 años antes de que naciera Jesucristo. Ahora tengan en cuenta que David está escribiendo y el Espíritu Santo está poniendo esto para nosotros antes que Jesucristo pueda venir, ¿no? en un cuerpo. Quiero por un momento también tomar las palabras del apóstol Juan, que escribe en Apocalipsis, ¿no? Cerca al final del primer siglo, y dijo también, hermanos, Apocalipsis es revelación profética, pero él habló un poco de la futura, ¿no? O del futuro, de que sería de la tribulación. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Juan diciendo, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Perdón, estoy en el capítulo 19. Es capítulo 16, versículo 19. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. No es David viendo el futuro, cómo las naciones son demolidas, cómo las naciones son destruidas, son exterminadas. Y aquí tenemos a Juan diciéndonos, y las ciudades de las naciones cayeron, desaparecieron. Este es un salmo profético. Él dice aquí, las ciudades de las naciones cayeron. Juan vio proféticamente exactamente lo que David vio. Cómo en el futuro, ¿no? Las naciones serían, como dice aquí, desaparecidas o demolidas por Dios. Y esto, hermanos, se dirige al tiempo de la tribulación y aquel día cuando Dios va a traer un juicio a las naciones después de la tribulación, cuando Cristo venga en gloria, como dice Mateo 25, versículos 31. Y es interesante para nosotros ver este salmo de esa manera, hermanos. Mucho de los salmos, o mucho parte del Antiguo Testamento es profético, mucho se ha cumplido y muchos pasajes todavía tienen un acontecimiento futuro. Pero estas enseñanzas, hermanos, deben traer a nosotros consuelo, ¿no? Estamos, como David, confiando en el Señor y sabemos, no pase lo que pase, hermanos, el pueblo de Dios puede descansar en sus promesas. Nuestro adversario, nuestro enemigo también tiene su fin aquí. No solamente aquellos hombres
¿no? O gobernantes o países enteros hoy que se oponen al cristianismo. Y aquellos, ¿no?, que prohíben reunirse a los cristianos, o aquellos que están encarcelando a los misioneros. No solamente a ellos, hermanos. Ellos pueden descansar. Nosotros podemos confiar y consolarnos junto con David, porque va a haber un juicio, hermanos, de parte de Dios. Va a ser terrible, va a ser feroz, pero es un Dios en su ira. Es un Dios justo y es un juicio justo, terrible, para aquellos que se niegan a ir, ¿no?, a Cristo el día de hoy. Es lo que nuestro texto nos trae entonces presente. Ahora vamos a seguir avanzando, versículos 7 y 8. Pero el Señor permanece para siempre. Dice, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Y aquí tenemos la tercera razón. David alaba a Dios por su juicio internacional, personal, nacional, ahora por un juicio internacional. Aquí vemos versículo 7, ¿no?, de cómo es este Dios. Dice, el Señor permanece para siempre. El Señor permanece para siempre. David se regocija. ¿Por qué, hermanos? Porque ve el futuro. Y David se consuela como en el futuro Dios va a juzgar al mundo. El versículo 8 es muy claro, hermanos. Y juzgará, dice, al mundo con justicia. Dios mismo, hermanos, va a hacer esto. Va a juzgar al mundo con justicia y con equidad. Ejecutará juicios sobre los pueblos. Lo que no puede hacer un presidente o lo que no puede hacer un gobernante, Dios lo va a hacer. Es muy enfático esto en el hebreo. Dios va a juzgar al mundo. No va a haber parcialidad. Todos los juicios, como dice el Salmo 19, son justos. Ahora, muchas personas en este día pueden estar negando, hermanos. Pueden estar dando la espalda a Cristo, pero el Señor se va a encargar de ellos. Ahora, no está bien que yo lo diga de esa manera, porque usted me diría, eso es falta de amor. Pero reconocemos, hermanos, el hombre es responsable, ¿no? Es responsable de sus actos. Pero lo que aquí nosotros deseamos primeramente saber es esto: Dios va a juzgar. Pero las personas, hermanos, necesitan saber que Dios les va a juzgar. Muchos dicen, ¿no?, que esta vida es todo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, eso es todo. O no existe Dios, o hablamos de la evolución. Pero, hermanos, nosotros necesitamos decir a la gente que Dios va a juzgar a todo el mundo. El juicio de Dios es verdadero y es, como dije, no va a ser parcial, va a ser completo, hermanos. Por eso Hebreos 9:27 es un texto muy conocido para mí. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Ahora, por eso David se regocija. Por eso David alaba a Dios, pues alabaré al Señor con todo mi corazón. Cuarta razón, versículos 9 y 10. David alaba a Dios por su protección personal. Leo versículos 9 y 10. Será también el Señor baluarte. Esa palabra, baluarte, hermanos, para el oprimido. Baluarte en tiempo de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. David alaba aquí por su seguridad o protección personal. La idea de un Dios aquí que se muestra como fortaleza, como refugio para los cristianos cuando están en adversidades o cuando están en conflictos o problemas, pueden venir a este salmo y encontrar, ¿no?, ese baluarte, hermanos. Baluarte para el oprimido. El Señor es baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan.
Él muestra aquí, hermanos, David muestra a un Dios que da seguridad en tiempos de dificultad, y David puede decirnos, no podemos, cuando llegue la adversidad, ¿no?, ir a otro que no sea Dios. Sabemos a quién tenemos que ir, hermanos, corriendo. Y podemos confiar. Esa frase, baluarte en tiempos de angustia. Baluarte en tiempos de angustia. Esto muestra algo futuro también, hermanos. Baluarte en tiempos de angustia. Sé que hay momentos, circunstancias, ¿no?, que pasamos, pero proféticamente también puede ser en el futuro, hermanos. Las tribulaciones que puede acontecer. Vamos a dar lectura a Jeremías capítulo 30. Libro de Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice: ¡ay, porque grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. David, Jeremías nos dice, hermanos, que podemos ser librados de esos tiempos de angustia. ¿Y por qué no hacerlo como David? Confiando, hermanos. ¿Por qué no hacerlo como David? Alabando a Dios, porque es la fortaleza del cristiano, incluso durante la tribulación. Volviendo al texto, versículo 10. En ti pondrán su confianza. En ti pondrán su confianza. Es interesante porque dice aquí, aquellos que conocen el nombre de Dios, ¿qué van a hacer? Pondrán. Por eso, hermanos, necesitamos leer nuestras Biblias. Por eso necesitamos escuchar sermones. Por eso necesitamos leer literatura cristiana que nos muestre cada día más a este Dios que profesamos con nuestros labios. No solamente es el día domingo, vengo y abro mi Biblia y toda la semana no lo leo, hermanos. Aquellos que conocen el nombre de Dios, dice, pondrán. Eso es muy interesante. Para mí es muy interesante para el pastor, porque sus ovejas pueden poner su confianza, porque lo conocen. Ahora, eso también me muestra lo crítico de aquellos que pueden estar cayendo en tentaciones o les falta la fe porque no saben en quién poner su confianza. Este versículo es como una balanza para medir también dónde estamos. Y aquellos, como dice el texto, que realmente conocen a Dios, van a confiar a Dios. Y dice la última parte del texto: no abandonas a los que te buscan. No abandona el Señor. Él es como el Salmo 23, versículo 3. En la mañana lo cité, no lo leí, pero lo voy a leer. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Pero nada más podemos entender, Él restaura mi alma. Me puedo desviar, puedes fallar, pero Él va a restaurarte. Él lo va a hacer. Él es el pastor que busca a su oveja. Pero no tengo que pasar por eso cuando puedo confiar en el camino o en la situación al Señor. Aquellos que conocen, dice, pondrán su confianza en Él. Pero aún así, cuando me pierdo como una oveja que se descarría, el Señor va a restaurarme, me va a traer al redil. Y eso, hermanos, es muy bueno para nosotros. Es muy bueno. Eso es lo que vemos aquí. Y cuando los problemas y las pruebas nos rodean, podemos aprender aquí de David y confiar y alabarle. Él es la fortaleza, como dice, para el tiempo de la angustia. Y cada uno de ustedes, como yo, podemos confiar en Dios. Y así va a ser en el futuro, hermanos, en los últimos tiempos. Ahora quiero que veamos versículos 11 y 12. Y aquí está mi segundo punto.
David exhorta al pueblo de Dios a cantar alabanzas a Dios y declarar sus obras a la gente. David exhorta al pueblo de Dios a cantar alabanzas y declarar sus obras a las personas o a la gente. Leo entonces. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión. Proclamad entre los pueblos sus proezas. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Como dije, David aquí exhorta al pueblo de Dios a cantar alabanzas. Aquí no pasamos por alto estos versículos. Aquí Dios se identifica como un Dios que mora, ¿en dónde, hermanos? En Sion. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sion. Como dije, este salmo es profético. David ve a Cristo reinando. En otras palabras, también Él es el Dios de Israel, ¿no? Él es el Dios de Israel. Ahora, en la Escritura, Sion es un término que se refiere a las ciudades de Jerusalén. Nosotros hablamos de la Nueva Jerusalén, hablamos de la Nueva Sion, pero hablando en los tiempos de David, aquí Él es el Dios de Israel. Vamos a dar lectura al libro de Isaías, capítulo 1, versículos 26 y 27. Libro de Isaías, capítulo 1, versículos 26 y versículo 27. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Dice, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Podemos ver, hermanos, un día Dios reinará, algún día desde Jerusalén. Y ese día va a comenzar en la segunda venida de Cristo, después de la tribulación. Hay mucho de lo que se puede decir, no voy a especular en lo profético, pero nosotros creemos, hermanos, que Cristo va a regresar. Él es el Hijo de David, que se va a sentar desde el trono de David y va a reinar. Dios no va a reinar desde Tacna. Dios no va a reinar desde Estados Unidos, desde China o Rusia, pero simplemente nos muestra la Escritura, el Hijo de Dios va a reinar. No tal vez como lo presentan los árabes o los mormones, ¿no? Ellos tienen otro concepto de reino o de reinado. Solamente aquí el texto dice, el Señor está en Sion. Volvamos al texto. Cantad alabanzas al Señor, que mora, hermanos. Él es el Dios de Israel. Él es el que vive ahí en Sion. Y ese es Jesucristo. Lo muestra el Antiguo Testamento, lo muestra el Antiguo Testamento. Versículo 12. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada, dice, se acuerde de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. Al versículo 12 deja claro que cuando Cristo mora en Sion, derramará su juicio, hermanos. Recordará a los que les va a recordar, ¿no? Aquellos que hicieron daño al pueblo de Dios, aquellos que hicieron daño en los tiempos de David, pero creo viendo a lo futuro, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Nosotros somos el nuevo Israel. El Señor va a traer a memoria y va a obrar en juicio. Dice Crisóstomo, la oración es un refugio para el hombre naufragado. Y aquí es una petición. La oración es un refugio para el hombre naufragado. Esto lo dijo Spurgeon. Esto es parte de lo que se ve en este versículo 12. Se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Si somos afligidos por la causa del Evangelio, aquel día Cristo se va a recordar y va a dar su parte, como dice. Va a haber sangre derramada de aquellos que afligen a los suyos. Versículos 13 y 14.
Este es mi tercer punto. David ora y pide a Dios por su gracia. Leo: oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas, dice, de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Vemos aquí la oración de David y pidiendo a Dios por su gracia. David le está pidiendo aquí que Dios sea amable con él, que le dé gracia. Pero también vemos en estos versículos que no sea así para con sus enemigos. David todavía tiene aquí problemas, ¿no? Como rey tiene problemas, por eso está pidiendo ayuda, por eso está pidiendo gracia. Pero esto también, como dije, se relaciona con nosotros, ¿no? Y con el futuro, hermanos, porque la iglesia del Señor es uno solo. El Señor llama y la gente se une al verdadero Israel, ¿no? De judíos y gentiles. Y es algo también futuro, es algo futuro. Pero en los tiempos de David había muchos que lo odiaban y lo afligían. ¿Y qué hacían con David, hermanos? Querían desaparecerlo, ¿no? Querían hacer su vida, como otro dice, miserable. Y David sabía que necesitaba aquí la gracia de Dios para sobrevivir. Por eso el versículo 13 dice: oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Ahora, hay muchos que aborrecen a los cristianos, ¿verdad? Hay muchos. Por eso debemos pedir gracia, hermanos, en oración. Que el Señor nos libre de aquellos hombres, ¿no?, que no están de acuerdo con nosotros. Que el Señor trate con ellos. Es lo que vemos en versículos 13. David se dio cuenta aquí de lo que Dios puede hacer, hermanos. De cómo puede liberar también. Porque dice: tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Qué ve David aquí? David se da cuenta, hermanos, de que Dios puede liberar a muchos de la puerta de la muerte. Nosotros hablamos de una muerte espiritual, ¿no? La gente está muerta en sus delitos y pecados, dice la Biblia. Pero ¿qué hace Dios? Sigue liberando de esa muerte. Y David conocía, hermanos, lo que nosotros podemos entender en el Nuevo Testamento. Hoy confiamos en Cristo y David confiaba en Dios. Eso es, ¿no?, depositar nuestra fe. Y el versículo 14 dice: para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Dios sigue liberando de la muerte. Dios sigue siendo soberano y la salvación es del Señor. Una vez más podemos encontrar aquí, David quería que Dios lo pueda librar, ¿no? Que lo pueda librar y que él testificaría de la grandeza, ¿no?, de la salvación que estaría obteniendo. Versículos 15 al 18. Ahora, este es mi cuarto punto, hermanos. Aquí David hace declaraciones acerca de las naciones y los impíos. David hace declaraciones acerca de las naciones y los impíos. Empieza diciendo, versículo 15, las naciones se han hundido. David está usando la palabra naciones con respecto, ¿no?, a todos los que no son israelitas o los que no pertenecen a Israel. Muchas naciones, como dice, se han hundido. ¿Qué significa, hermanos? Que estaba cayendo, que estaban siendo derrocados, o simplemente, como hemos visto más en la parte más arriba, están siendo destruidos, o el impío está siendo destruido. Todo el que no pertenece ahora al Israel de Dios es su fin. Va a ser destruido, como dice, han cavado un pozo para sí mismo y van a caer todos, ¿no? Van a caer todos, dice, las naciones se han hundido en el foso que hicieron. En la red que escondieron, quedó prendido su pie.
Y es lo que dice el texto. Solo, hermanos, han caído en su propio pozo. Y Dios ahí los atrapó a todos. Por más que había muchos que aborrecían a David, aborrecían al pueblo de Israel, fue su fin para ellos. Y lo es en el presente, lo es en el futuro, ¿no? Muchos hoy odian a Jesucristo, no lo reconocen, lo aborrecen, y al final también van a caer, como dice el texto aquí, en ese pozo que ellos mismos hicieron, o en ese camino que construyeron, va a ser su perdición. Entonces, el odio al pueblo de Dios, el odio a Cristo mismo, trae, ¿qué, hermanos? El destino final de los hombres. En el foso que hicieron, en la red que escondieron, quedó prendido su pie, quedó atrapado, así como cuando uno pesca, ¿no? O hace pesca, atrapa a su pez. Dios ese día se hará conocer a sí mismo por su juicio. Ahora, el hecho de que Dios acá se hace conocer cuando juzga al impío es algo que el hombre debe ver seriamente, hermanos. Seriamente. Incluso el versículo 16 al final dice esto. El Señor ha hecho conocer, hermanos, un día, ¿no? Que hay juicio final. Ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Pero ¿qué dice? Y Gayón, Selah. ¿Qué dijimos que era Selah? Detente un momento. Medita. Piensa en eso. Piensa en que el Señor va a traer juicio. Todos van a ser atrapados en su propio camino, en su red. David dice por un momento, tranquilízate, haz una pausa y piensa en esto. La gente, hermanos, o el impío va a terminar así delante de Jesucristo. Aquel día nadie va a ser liberado de la justicia de Dios. Por eso es para meditar, para pensar un momento. Por más que las personas buscan hacer buenas obras, van a quedar atrapados en su propia trampa. Es su propia red, como el texto nos dice. En la red que escondieron, quedó atrapado. Eso es para que el hombre pueda pensar muy seriamente. Versículo 17. Los impíos volverán al Seol. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Fíjese ahí, ¿a dónde van los impíos? Al Seol o al infierno. Y estas son las palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Que para Seol no van a ser un lugar, ¿no? Tenemos por significado un lugar para los muertos. Pero hay una diferencia, por ejemplo, cuando hablamos del seno de Abraham, es un lugar donde descansan los santos que mueren en Cristo, pero el Hades es un lugar de tormento, el infierno mismo, y los impíos van a ir ahí, hermanos. Es lo que dice el texto, los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 49, versículo 14. Salmo 49, versículo 14. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Por eso dije, este salmo es profético. Ve el futuro, el destino de los hombres, hermanos, sin Cristo. Hay un lugar para el impío. Versículo 18. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Y aquí David explica que cuando los impíos perezcan para siempre, ¿no? Ahora las personas que son necesitadas de Dios también van a ser recordadas, y van a ser salvadas. Por eso al final dice, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. En otras palabras, hermanos, hay bendición también para aquellos, ¿no? Que están en Cristo o esperan.
pero las personas impías simplemente tienen un final, como el versículo 17 lo decía. Pero aquellos que estamos en Cristo, aquellos que han depositado su confianza, van a ser honradas aquel día, o van a reinar, no van a perecer eternamente. Hay una bendición entonces para los que están en Cristo, es reinar con Él. Y por último, versículos 19 y 20. Aquí David hace una petición final de Dios. La última oración o petición de David hacia Dios, versículos 19 y 20. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre. Una vez más, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon temor en ellas. Oh Señor, aprenda las naciones que no son sino hombres. David está pidiendo a Dios aquí que se levante, ¿no? Y que el hombre no prevalezca. Y aquí para hombre, el significado, hermanos, habla de un hombre débil, un hombre frágil. David quiere aquí que Dios venga y juzgue a las naciones. Como dije, esto es futuro, va a acontecer cuando Dios juzgue a las naciones. Tenemos Apocalipsis capítulo 6 en adelante, como los reyes, las naciones están atemorizadas, no saben dónde esconderse. Los hombres son débiles, frágiles, como dije. El hecho es que, hermanos, se acerca el día, ¿no? Y por eso el hombre también en su debilidad es polvo, vuelve al polvo. Pero todos se dirigen al juicio de Dios. Y el texto termina diciendo, Selah, una vez más. Haz una pausa, piensa y medita en esto. Como conclusión, aunque David, hermanos, esto escribió este salmo hace más de 1000 años, aún es aplicable para el pueblo de Dios. Podemos meditar, podemos tomar este salmo, como dije, podemos orarlo para que el Señor, ¿no? Aquellos que nos persiguen, aquellos que nos deshonran, aquellos que nos humillan, el Señor puede tratar con ellos. Cantamos un himno, ¿no? Que dice, ¿no? Si tus amigos o tus hermanos no te hacen caso, puedes ir en oración, no recuerdo la letra tan precisamente, ¿no? Puedes ir en oración. Pero yo creo en esta parte, hermanos, de la conclusión, que sigamos aprendiendo de cómo adorar a Dios, de cómo cantar como David, de cómo orar bíblicamente usando este salmo. Lo digo esto porque estamos en una guerra espiritual. Usted tal vez no lo vea, pero sí lo reconoce. Estamos en una guerra espiritual. Hay enemigos por todos lados, hermanos. Hay por todos lados. Y ahí es donde estamos la gracia y la ayuda de Dios, por lo cual David pedía. Ahí es donde necesitamos ejercitar también nuestra confianza en Cristo y que tenemos un Dios que nos cuida. Y la cosa más importante aquí, hermanos, es que Cristo hizo esto por nosotros. Si por un momento nos ponemos a pensar en este salmo, ¿qué ha hecho Cristo para rescatarnos? Vino hace 2000 años atrás para vivir por nosotros y morir por nosotros. Eso es lo que ha hecho el Señor. Cristo ha vencido el pecado. Cristo ha vencido la muerte. Nos ha salvado y ahora estamos en Él. Cristo ha hecho todo por nosotros y podemos ahora tener confianza, podemos tener esperanza. Él es el vencedor de todos nuestros enemigos. Si te das cuenta, no solamente son hombres, sino dónde está no, la muerte, dónde está Oijón, ¿no? Ahí donde está la muerte que tanto terror tiene el hombre. Nosotros ya no tenemos ese terror. Todos nuestros enemigos son destruidos por Cristo y por eso ahora podemos glorificar a Dios como David lo ha hecho. David, tú ves aquí disfrutando de su salvación. Y nosotros debiéramos hacer de la misma manera. David fue liberado personalmente, David pidió por su pueblo. Nosotros podemos hacer lo mismo.
en todas circunstancias, hermanos, en las pruebas, en las tribulaciones, puedes tener confianza, entonces, completa en Dios. Aquí Él es el soberano de todo. Él es aquí el Señor, como dice ahí, el Señor, el Adonai. Pero también ese Señor soberano está dando vida hoy, ¿no? Está rescatando, como dice ahí, de las puertas de la muerte. Él es quien da vida a todo el que confía. Y después ese hijo puede alabar a Dios por la salvación que recibe. Ahora, en tiempos de gran angustia, podemos decir como David: levántate, oh Dios, te necesito. Sin ti, oh Dios, no puedo caminar. Tú eres mi refugio, tú eres mi roca, rescátame, ¿no? Ayúdame en esta tribulación. Podemos orar este salmo así, hermanos, cuando meditamos, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Ahora voy a mencionar solamente algunas consideraciones prácticas en esta parte final. Primero, el juicio futuro, hermanos, es un tema por el cual podemos alabar a Dios. Hay un juicio expectante para el mundo entero, pero nosotros alabamos porque hemos sido librados. Pero Dios se va a presentar como Señor, como majestuoso, y todos van a postrarse, todos van a ser humillados. Entonces es un tema que podemos enseñar en este salmo. Segundo, tenemos la responsabilidad de advertir a las personas acerca del infierno. Hemos hablado del Seol o del Hades. Este es un verdadero infierno literal y podemos advertir a las personas. Tercero, cuando confiamos en Dios y buscamos lo que es correcto, Dios promete, hermanos, liberarnos. Dice el Salmo: tú no abandonas, tú no los abandonarás a todos los que te invocan de verdad. Cuarto, en los tiempos de la prueba es donde uno, hermanos, tiene que ejercitar confianza en Dios. Quinto, debemos orar por el Israel espiritual y el remanente. Romanos habla de un remanente, pero el Israel espiritual es uno solo, hermanos. Y por último, debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, y no solamente una parte de nuestro corazón, como dijo o citó Charles Spurgeon. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, engrandecemos tu nombre, tu señorío, tu majestad. Y Señor, somos seres o criaturas, Señor, diminutos, pequeños delante de ti. A tus ojos, oh Dios, somos como polvo, gusanos ante su Creador. Vasos, Señor, que están siendo amoldeados por su alfarero. Padre, qué salmo para poder, Señor, ir en ella y descansar. Queremos ser aquellos David que son espirituales, como este salmo vimos, poniendo su confianza. Cada uno de nosotros necesita de tu gracia, de tu liberación, de tu auxilio. Y por eso te pedimos, oh Señor, que puedas aumentar nuestra fe y perdones, Señor, nuestro pecado. A veces, oh Dios, buscamos, o el hombre busca remediar todo por sí mismo, cuando el hombre debe huir a ti primero y buscar ayuda. Señor, salva a tu pueblo presente aquí de esas tribulaciones, de esas pruebas. Como también, Señor, oramos que tú salves tu pueblo en el mundo entero. Que uses, Señor, tus ministros, que uses, Señor, tus iglesias, que uses, Señor, aquellos que hoy están tomando, Padre, Señor, o escuchando el llamado de ir a las naciones.
que use sus vidas, Señor, para que aquellos que están muertos en delitos y pecados vengan al conocimiento de Jesucristo y ellos se unan a su iglesia y que todos juntos, Señor, cantemos alabanzas con todo el corazón y contemos estas maravillas, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos y a quienes tú, Señor, quieras usarnos en todo lugar. Gracias te damos, en Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén.